es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nos pasan cosas en nuestra vida que no entendemos en el momento de por qué nos está pasando eso. Y hemos estudiado en la palabra de Dios muchas situaciones que han tenido ciertos personajes de la Biblia y vemos que al final pasan por un trayecto que es algo incómodo, pero al final pues el Señor hace su plan como Él quiere y logra el objetivo que Él quiere. Como seres humanos, muchas veces nosotros nos planificamos, hacemos planes en nuestras vidas, pero Dios es el que dice cómo que van a ser esos planes. Y muchas veces uno se programa diciendo, no, cuando yo tenga cierta edad voy a hacer tal cosa, voy a hacer lo siguiente, pero vemos que todo se hace si Dios lo permite. Si Dios no lo permite, no lo podemos hacer. Y un ejemplo claro es cómo inició este año. Todo el mundo tenía ciertos planes, pero Dios determinó que iba a pasar otra cosa. Vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice de la manera siguiente. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, especialmente el 2, me llamó mucho la atención. Vuelvo y lo leo nuevamente, porque dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Y muchas personas pudieran preguntar, pero ¿cómo uno dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta si ahora mismo el mundo está sumergido en varias situaciones y varios caos? Pero más arriba dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo nos lleva a reflexionar que para nosotros poder entender lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, no podemos estar pensando o conformados como piensa el mundo hoy en día. De varias formas, Dios en su palabra nos dice cuál es la voluntad, lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y yo tomé varios versículos y es lo que quiero compartir en esta mañana. Lo primero es que Dios quiere hacer su voluntad y nos quiere hacer, o lo que Él quiere hacer es llevar a cabo su plan. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dice en su palabra que Él tenía Él tenía su plan y su propósito, todo lo que iba a pasar y lo que iba a hacer con la humanidad y con todos nosotros. Y sabemos, como hemos estudiado en la palabra, que Dios le dio al mundo la conciencia, le dio leyes, le dio reyes, le dio jueces, envió a su Hijo, le dio profetas, todo con el fin de que nadie se pierda, de que nadie muera o se separe a condenación. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Colosenses capítulo 1, versículo 16
17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cristo es el creador de la creación. Jesús es el Señor, el creador, el sustentador de todas las cosas en el universo. Sí, mucho mejor realmente. Y como decía en Colosenses, que acabamos de leer, Dios el creador, todas las cosas existen por él. Dios tiene un plan de por qué hizo todas las cosas, todo lo que nos rodea y por qué nos hizo a nosotros. Dios no nos hizo para, ok, que pase lo que pase. No, Él tenía un plan con todo lo que creó y todo lo que nos rodea. Él es el creador, pero Él también es el sustentador. Y si hoy en día estamos aquí de pie, es por su gracia y por su voluntad. Vamos a ver también otro versículo en Isaías, capítulo 45, versículos 6 y 7. Isaías 45, a la altura del versículo 7 al 9. Que formó la luz y creó las tinieblas. Que formo la luz y creo las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo, Jehová, lo he creado. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué hiciste la luz? A luz. ¿Por qué diste a luz? Mis hermanos, no somos quien para cuestionar la voluntad de Dios. Él nos creó y Él lo hizo con un plan, con un propósito. No somos quien para cuestionar al que está diseñando la obra, el alfarero que está creando esa obra de arte. Nosotros solamente estamos en las manos de Dios y Él hace con nosotros como Él bien le parece. Y créame que estar en las manos de Dios y bajo su voluntad es lo mejor que nos puede pasar. Porque es agradable, buena y perfecta. Vamos a mencionar varios ejemplos de personajes de la Biblia que nosotros conocemos y que veremos o vamos a recordar cómo Dios guió sus vidas. Un ejemplo de ese es José, el hijo de Jacob. Esta historia la pueden leer más detenido en sus casas. Está en el libro de Génesis a la altura del capítulo 37. Y yo voy a decir de manera resumida, voy a ir diciendo varias cosas puntuales que fueron la obra que como Dios guió todo con José. Yo sé que la mayoría de nosotros lo sabe porque lo dan en la escuela bíblica y en la escuela dominical y lo hemos escuchado. Sabemos que José fue uno de los hijos más pequeños de Jacob y fue también uno de los más favoritos de él. Él siempre le regalaba túnicas y lo tenía ahí siempre pendiente. Sabemos que Josué también el Señor le permitió tener sueños, en el cual cuando él le comentaba a sus hermanos, siempre había como, acá, pero ¿qué es lo que él está diciendo? Es decir, el más chiquito que nos va a gobernar a nosotros. Sabemos que también sus hermanos, él fue vendido por sus hermanos. Fue vendido a mercaderes ismaelitas, lo cual lo llevaron ¿hasta dónde?
hasta Egipto. Recuerden, le estoy diciendo todo esto, pero lo que quiero ver, que veamos ver es el trayecto que Dios permitió que pasara José para luego hacer lo que él tenía como plan. Fue echado a la prisión. Sabemos que él tuvo un tiempo también en prisión. Y allí el Señor también nuevamente le permitió interpretar sueños. Los sueños que tuvo el faraón. Fue nombrado como gobernador de Egipto nuevamente. Y sabemos también que en la posición que Dios permitió estar José, pudo ser de bendición al mismo pueblo de Egipto, porque hubo una escasez luego, pero también de ser de bendición a Israel y su pueblo, que tuvo también pendiente y pudo sustentarle en determinado momento. Lo que quiero que veamos aquí es que este personaje, José, el Señor permitió que pasara varias cosas en su vida, buenas, malas, estando preso, siendo vendido por sus hermanos. Qué difícil. Y vemos que luego él pudo perdonarlo, gracias a Dios. Pero todo este proyecto, todo este trayecto que pasó este siervo José, para luego ser en la posición en la que Dios lo puso y ser de bendición a una nación y a su familia también. Y durante todo ese proceso, él lo que hizo fue esperar en la voluntad del Señor. Confiar en el que todo lo que estaba pasando, quizás no lo entendía en ese momento. Porque que uno piense, como lo más lejos que tú tienes pensando es que uno de tus hermanos te va a vender. Y a él le pasó eso. Me imagino el dolor que él sintió de que sus hermanos lo trataran así. Pero no obstante todo lo que él pasó en prisión, pero también resaltar las cosas buenas que Dios le permitió, interpretar los sueños, en determinado momento vencer la tentación. Y todo esto fue con un plan, un propósito que tenía Dios para la vida de José. Y yo seguro que él no entendía en el momento que estaba preso. Seguro que él no lo entendía en el momento en el cual fue vendido por sus hermanos. Pero miren al final cómo podemos leer cómo el Señor guió toda esa vida de José. Otro personaje también, Jonás, muy conocido por nosotros también. Un profeta durante los días de Jeroboam II. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 14, 25. Pueden anotarlo y luego más despacio pueden leerlo en sus casas y ver estas historias de cómo Dios hace las cosas como Él quiere y bien le parece y utiliza a la persona que Él entiende y guía toda su vida como Él mejor lo sabe hacer. Le hace un llamado a Jonás. Eso lo vemos en Jonás a la altura del capítulo 1, versículo 1 y 2. Ve a predicar a la ciudad de Nínive. Pero Jonás dice, no, yo voy a ir para Tarsis. Y huye a Tarsis. Bien. En el capítulo 1, a la altura del versículo 13, surge o ocurre una tormenta durante van en el bote. Entonces, está esa tormenta, todo el mundo, ok, vamos, ahí pasó un evento en el cual decidieron echar a la suerte, a ver cuál de todo lo que estaban ahí era que estaba mal con Dios porque estaba una tormenta fuerte. Y sucede que se da el caso de que determinan que es Jonás. Jonás es echado al mar, pero Jonás entonces atrapado en el vientre de una ballena. Jonás tuvo que oró en el vientre de la ballena. Todo eso lo podemos ver como le dije anteriormente, en el libro de Jonás. Yo lo estoy diciendo de manera resumida por el tiempo, pero podemos detenernos a leer esta historia, que es muy interesante y podemos aprender muchas cosas. Y la ballena, ¿sabe dónde depositó a Jonás? En Nínive. Y Jonás tuvo el llamado por segunda vez. Dios le dice, ve a Nínive y haz lo que yo te encomendé. Y fue y lo hizo. Esta historia nos deja ver claro que Dios hace con quien Él quiere, como Él le parece. Pero muchas veces Dios dice,
a ti es que yo te he cogido para que haga eso. Tú te pones renuente, no, que espérate, que... Y el Señor busca, o sea, va guiando todo para que tú termines ahí y haga lo que Él te está diciendo. Y eso nos deja ver claro de que nosotros mismos no nos pertenecemos, sino que nosotros pertenecemos a Dios y a su voluntad. Y que por más vuelta que yo dé y que diga que no voy a hacer, si Dios lo determinó que tú eres el que vas a hacer eso, tú lo vas a hacer. Ahora, sería bueno nosotros entender, como dije al principio, cuál es la buena voluntad de Dios para con mi vida, para entonces yo obedecerle. Sabemos que Cristo Jesús dejó su trono para obedecer ¿a quién? A Dios el Padre. Y siempre estaba en oración con Dios, pero era con el fin de cumplir el propósito, la voluntad de Dios, su Padre, que le encomendó, el cual Dios se sintió contento y alegre porque Cristo Jesús, su Hijo, cumplió la misión, el plan que le habían encomendado. Vemos dos personajes en lo cual Dios utilizó en determinado momento. ¿Para qué? En el caso de Jonás, como bien lo saben, él llevó el mensaje que Dios le había dicho y sabemos qué pasó con Nínive. Era una ciudad que estaba desobediente delante de Dios, cometiendo cosas que no agradaban a Dios, y Dios le había emitido un cierto juicio. Entonces él le dijo a Jonás que fuera y le dijera a Nínive que se arrepintiera de sus males y que entonces Dios iba a tener misericordia con este pueblo. Y eso que hizo Jonás, pues Dios detuvo su ira contra este pueblo. Dios no siempre va a utilizar a las personas para bendecir a los que están a tu alrededor, tus familiares, pero mire qué grande fue a todo un pueblo. Lo libró. En el caso de José, de una escasez y de una hambruna que venía para esa región en ese entonces. Nosotros entender cuán importante es nosotros entender cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual Dios lo creó y los llamó. Dios no nos ha llamado a nosotros para que estemos, como siempre decimos, de calientabanca o sentados ahí, pasando el tiempo. Cada uno de nosotros, Dios nos creó y nos llamó con un propósito. ¿Cuál es? Hay que preguntarle al Creador, al que me llamó. Y el salmista lo tenía bien claro esto. Vamos a ir al Salmos 40, versículo 8. Dice de la manera siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando no sepamos cuál es la voluntad de Dios para con mi vida, el propósito, podemos preguntarle a nuestro Creador. Ahora, como dije y como leímos al principio, el primer versículo de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, nada de esto va a pasar si nosotros no transformamos y renovamos lo que es nuestra mente y nos sumergimos en las cosas de Dios. Dígase, estudiar de su palabra de manera fiel y orar a Dios. Yo no puedo esperar que Dios me muestre su voluntad yo estando ocupado en otras cosas, en distracciones. Dios es soberano y hace como Él quiere y nos muestra. Pero es nuestro deber estar buscando constantemente cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí.
¿Cuál es el propósito por el cual yo soy llamado hijo de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me llamó? ¿Para qué Dios me quiere siendo su hijo? Yo no puedo estar viviendo diciendo que soy cristiano sin un fin, sin un propósito, porque Dios a los 12 discípulos los llamó y Él le enseñó lo que debían de hacer, predicar su palabra. Y luego que Cristo Jesús se fue, partió a los cielos, los discípulos vemos que el Señor le dio y con la guía del Santo Espíritu pudieron ser hombres que predicaron la palabra de Dios. ¿A costa de qué? Perder su vida. Ellos entendieron cuál era su propósito. Y bien claro. Así como el salmista, pedirle al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el propósito del cual tú me llamaste? Cuando vemos y leemos en la palabra de Dios, todos los personajes, la mayoría por no decir, todos tuvieron un propósito por el cual Dios lo llamó, con un objetivo. Entonces, a cada uno de nosotros también, que somos llamados hijos de Dios, Dios tiene un propósito para con nuestra vida. ¿Cuál es? Tenemos que preguntarle a Él. Y sé que si le preguntamos y le pedimos dirección, Él nos la va a dar. Ahora tenemos que buscarle y preguntarle de verdad. En el libro de Juan, capítulo 9, versículo 31. Juan, capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Dice de la manera siguiente, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuán importante es identificar cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Porque, como dice su palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros identifique cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para con mi vida, cuál es el plan, el propósito por el cual Dios me ha llamado y acudir y atender a ese llamado. Yo pude identificar a través de la palabra de Dios varios puntos de lo cual es la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos, o más bien, lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestras vidas a manera general, ¿verdad? Porque de manera personal, el propósito para lo que Dios me creó y me llamó, eso debemos preguntárselo nosotros a Dios en oración y estudio de su palabra. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Lo que me llamó más la atención es, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Vuestra santificación. Lo que Dios quiere que nosotros procuremos todo el tiempo es estar apartado del mundo, pero apartado para Dios.
vivir una vida constantemente en santificación a Dios. No es fácil, pero no imposible. Ahora, nosotros debemos de hacer el esfuerzo y con la ayuda de Dios siempre orando y buscándole. Y créanme que Dios nos va a ayudar. Pero debe de ser nuestro anhelo cada día santificarnos delante de Dios. Cada día apartarnos más y más del mundo, del pecado, de la carne, la concupiscencia. Y cada día apartarnos más hacia donde, hacia Dios, su palabra, la oración, la guía de su Santo Espíritu. Que debe de ser eso nuestro objetivo, que debe de ser nuestra meta, que cada día yo pueda ir creciendo más en la santificación delante de Dios. Ojo, sabemos que hemos sido santificados por medio de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso estamos claros de que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Sabemos que Dios nos ha hecho santos y nos ha santificado. Ahora bien, nosotros, nuestras vidas deben de ir cada día apartándose del pecado y cada día acercándose más a Dios. Debemos de ir creciendo en la santificación hasta que cuando Cristo venga ya seamos perfectos en ese sentido. Pero es nuestro deber como creyente y la voluntad de Dios es, como dice su palabra, que practiquemos lo que es la santificación de nuestras vidas. Hemos sido llamados, pero no es para que, como estamos en libertad, a hacer las cosas que Dios nos dice que no debemos de hacer. Él nos ha perdonado, pero esa renovación, esa redención que Dios hizo, debe de reflejar un testimonio en mi vida, de que se vea diferente, que las cosas que yo hacía antes, si robaba o hacía mentira, ya no debo de hacerlas. Con la ayuda de Cristo y del Santo Espíritu lo vamos a lograr, pero también nosotros tenemos que trabajar en la santificación de nuestras vidas, apartarnos cada día del pecado y acercarnos más a Dios, buscándole en oración, leyendo su palabra y sumergido en las cosas de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo a partir del 13 al 15. Dice de la manera siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya a los gobernantes como al enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vida de testimonio. Estamos llamados a ser diferentes, a no pagar mal por mal. Nos dice también que debemos de someternos a las instituciones y reyes que Dios ha puesto. Como creyentes, nosotros debemos de ser lo primero en cumplir las normas establecidas por las autoridades. Como creyente, debo de ser el primero en obedecer las autoridades, mis padres, mi madre, las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia, las autoridades que ha puesto a nivel como país, el presidente y demás. Que lo estén haciendo mal, nuestro deber es hacer las cosas bien. Y con esa actitud nosotros vamos a estar dando un mensaje. Dice la palabra de Dios, no yo. Nosotros estamos llamados a hacer el bien, indistintamente de lo que pase. Que el recibo de la luz me llegó carísimo. Bueno, vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a quejarnos, pero no por eso yo voy a decir, yo no voy a pagar nada ahora. O arreglar el contador, déjame hacer un truco porque que me están, o sea, sabemos que están haciendo injusticia, pero la palabra de Dios me dice que debo de someterme a la autoridad.
y yo tengo que obedecer a Dios y su palabra. Y eso es por poner un ejemplo. Yo sé que hay muchas situaciones y escenarios que se nos presentan en el cual es difícil. Hay que pedir la dirección al Señor, que nos ayude en medio de esta situación a nosotros hacer el bien, a nosotros someternos a lo que nos dice la palabra de Dios, a obedecer a las autoridades. Es difícil con tanta injusticia, especialmente que vivimos en nuestro país, pero estamos llamados a hacer el bien a pesar de todo. Y con esta actitud nosotros estamos emitiendo un mensaje, dice la palabra de Dios, no yo. Dice de la manera siguiente: porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vida de testimonio. Es muy fácil nosotros pararnos aquí, hablar. Es muy fácil tú decirle a una persona lo que debe de hacer. Ahora, pon en práctica eso que tú estás diciendo. Da un testimonio de que realmente tú eres diferente. Y verás que entonces así, de esa manera, ya tú puedes entonces predicar a la otra persona. Y ustedes saben que muchas personas ya dicen hoy en día, pero cristiano, o sea, en años atrás, decir que tú eras cristiano tenía como más sentido, más peso. Hoy en día uno lo dice, hay personas que sí, pero de una u otra forma ya las personas no quieren más hecho, quieren ver realmente cómo tú eres. Realmente muéstrame que tú eres cristiano, con tu accionar, con tu hablar, cómo te comportas. Cuando va manejando, yo estoy empezando a manejar y siempre escuchaba a los hermanos que ahí es que uno pone en práctica lo que hay en tu corazón. No es fácil, pero hay que ponerlo en práctica, mis hermanos. No porque fulano violó la ley, yo tengo que hacerlo. Yo tengo que hacer las cosas bien. Si el semáforo está en rojo, no se puede ir, varón. Parece ahí, aunque fulano se fue. No se puede ir. Espere que cruce en verde. Y sé que hay muchos ejemplos que sabemos en nuestra vida diaria, que el cual en ese determinado momento lo que nos corresponde es hacer el bien y no hacer como lo hacen las demás personas. Vamos a Tesalonicenses nuevamente, en esta ocasión, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. También una cita muy conocida por nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo me imagino cómo José va a dar gracias a Dios sabiendo que sus hermanos lo traicionaron. ¿Cómo uno puede dar gracias a Dios estando preso? ¿Cómo uno puede dar gracias a Dios estando en adversidad, en situaciones? No es algo que dependa de nosotros, sino que cuando nosotros viene a nuestra mente, por eso me llamó tanto la atención el primer versículo que leímos de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Cuando nuestra mente y todo lo que es nuestro ser está sumergido en Dios, en su palabra, en la oración, cuando vienen adversidades, nosotros somos confortados, como dije al principio. Nosotros somos alentados porque sabemos que Dios gobierna todo. Y nada, absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida, Dios está ajeno a eso, sino que Dios está en control. Aunque no parezca, Dios lo está en control. Aunque yo lo diga de una forma que, como dicen por ahí, suena un cliché, no es así. Dios está en control. Dios estuvo en control con la vida de José y todo lo que pasó. Dios estuvo en control con la vida de Jonás. Tuvo control con la vida de Noé, de Enoc, todos esos siervos, Abraham, David, Daniel y sus amigos. Y por más situaciones que pasaron,
Dios estuvo siempre en control. Y si Dios tuvo control y siempre protegió la vida de esos siervos que vemos en la palabra de Dios, nosotros que somos sus hijos, ¿Él tampoco tiene control o sí lo tiene? Dios siempre está en control y Dios siempre tiene pendiente a sus hijos y sabe todo lo que nos pasa a nosotros, nuestros dolores, nuestra angustia, nuestras escasez, y Él la suple conforme a su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Que no le entendamos en el momento, como humanos, muchas veces no, porque quizás tenemos nuestra mente puesta en las cosas de este mundo, que me hace falta esto, que quiero tener tal vehículo, que quiero tener tal empleo, que quiero tener tal cosa. No, el Señor no necesita nada de eso para bendecirte y cuidarte. Si Él cuida como dice la palabra de Dios, de los pajaritos y de las aves, le da esa vestimenta, le da ese cuidado, ese sustento, ¿cómo no va a tener cuidado de cada uno de nosotros? Descansar en la voluntad de Dios y en sus promesas es lo mejor que podemos hacer. Que las cosas se nos pongan difíciles en un momento, es cierto, como humanos nos afligimos, pero podemos recordar, Dios gobierna todo y está en control. No hay nada que se escape de sus manos. Dios está siempre en control. El deseo y el anhelo de cada uno de nosotros constantemente de buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida debería de ser una de las cosas primordiales. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué soy llamado hijo de Dios? No solamente cuando leo la palabra de Dios, todos los siervos que Dios llamó, le puse una tarea. No puede ser que a mí me llame para venirme a sentar los domingos en la mañana. Todos los siervos que vemos en la palabra de Dios, Dios le puso una misión. Tú vas a hacer esto, le dijo a Moisés, a José, a Jonás, a Samuel, David, a todos. ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me ha hecho hijo suyo? Preguntarle a Dios, orar, leer de su palabra. Mientras estemos entretenidos en otras cosas, la voluntad de Dios no la vamos a poder entender. Y por eso es que me llamó tanto la atención Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Tenemos que estar sumergidos en la palabra de Dios en oración para poder entender la voluntad de Dios. Mientras estemos distraídos, que es lo que Satanás y el mundo quiere, en las cosas, que qué va a pasar ahora, 2020, que 2021, que esto. Recuerden, mis hermanos, que todas estas cosas tienen que pasar para que la venida del Señor se aproxime. Él no dijo en su palabra que van a haber todo este tipo de caos y situaciones. Y eso, en vez de preocuparnos, lo que debe de alegrarnos, porque pronto está la venida del Señor. Y como dije al principio, Dios no quiere que nadie se pierda. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Exhorto ante todo a que hagan rogativa de oraciones, peticiones, sesiones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere cumplir su plan y te quiere utilizar a cada uno de nosotros para hacerlo, así como Él utilizó a José, a Jonás. Y cada uno de nosotros debe de proclamar, debe de orar, como dice ahí, debe de orar por las autoridades, por mis vecinos, por mis familiares que no conocen de Cristo Jesús. Porque el deseo
el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo ser parte de ese plan que Dios tiene es una bendición. Que yo sea partícipe de ese plan que Dios tiene, de orar por las personas que no conocen de Cristo Jesús, por mi vecino, por mis familiares, predicar el evangelio con mi testimonio. Yo ser parte de ese plan que Dios tiene, de que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que no importa que sea presidente, que no importa que sea personas ricas, que sean personas pobres, que sean morenos, que sean blancos, como sea, nadie se pierda. Que yo pueda ser parte de ese propósito que Dios tiene. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Desde el principio que Dios creó a la humanidad, su deseo es que nadie se pierda. Ha utilizado varias maneras, varios métodos, y hoy en día ha utilizado lo que es la gracia, enviando a su Hijo Cristo Jesús y hacer esa obra de salvación para que nadie se pierda. Cada uno de los que somos ya hijos de Dios, debemos de ser parte de este plan, ser parte de este proyecto que Dios tiene. Y si cada uno pone de su parte, ojo, es un privilegio nosotros poder pertenecer o participar en el plan de Dios. Dios va a hacer su obra y lo vimos que lo hizo con Jonás. Dios va a hacer su obra indistintamente si nosotros no nos movemos, si nosotros seguimos viniendo los domingos en la mañana sentados ahí. Él va a hacer su obra. ¿Con quién? Con el que Él le parece y como Él quiere. Ahora, debe de ser una motivación mía, un privilegio yo ser partícipe de esa obra que Dios quiere hacer, de ese plan. Que Dios me dé el privilegio de yo poder compartir lo que Él hizo en mi vida, con mi testimonio, con mi hablar. Es algo que debe de motivarnos día a día a nosotros presentar el evangelio a otra persona. Muchas personas están preocupadas por lo que va a pasar con estos años que vienen, 2020, el coronavirus y demás. Que eso no sea nuestra preocupación. Que nuestra preocupación sea hacer la voluntad de Dios día a día, cumplir y ayudar y ser partícipe de ese plan que Dios tiene. Ser partícipe porque Él nos ha dado el privilegio. Los siervos que Dios llamó acudieron a su llamado y vemos cómo Dios guió todo y tuvieron un plan. Nosotros fuimos creados con un propósito. Que nuestra vida no pase sin saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para con mi vida. Que no pase un día más sin nosotros saber para qué nosotros fuimos creados, pero para qué fuimos llamados como hijos de Dios. No podemos andar sin rumbo, sin un objetivo, sin un propósito. Así andan las personas que no conocen de Dios, sin rumbo, sin propósito. Nuestra misión es saber identificar eso y guiarnos ahí. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Como dice el salmista, orar y buscar a Dios. Pero si no lo buscamos de manera correcta, vamos a tardar un poco más en encontrar lo que es la voluntad de Dios. Debemos de enfocar nuestras mentes, alma y corazón en la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pedirle en oración. Pedirle en oración. Y no nos confundamos con las cosas que quiere el mundo. Nosotros no fuimos llamados a hacer riqueza, no fuimos llamados a estar en ciertas cosas que el mundo nos quiere vender hoy en día. Hemos leído en su palabra cuál es el plan que Dios tiene. Hemos leído en la palabra de Dios que Dios no quiere que nadie se pierda. Que ese sea el propósito también mío. Que no nos confundamos, como leí en Romanos. Si nosotros no estamos sumergidos en Dios y su palabra, no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y pasan muchas cosas en nuestra vida y no entendemos porque estamos distraídos y nuestra alma y mente está en otras cosas. Recuerden que aquí no somos eternos. Estamos de pasar por aquí. Y el Señor nos ha llamado con un propósito.
Que cuando estemos delante de Él, Él nos pregunte, dime, ¿qué hiciste con el llamado que yo te hice? No, yo no sabía, y bueno, ¿por qué no me preguntaste? O sea, tuviste entretenido otras cosas. Cuando yo estuve leyendo esto, les confieso que de una u otra forma, y los que preparan mensajes saben que lo primero en impactado cuando hacen el mensaje es uno mismo. Y es pedirle a Dios que nos guíe cuál es su voluntad y su propósito para nuestras vidas. Oremos. Padre Santo, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra, tu Santo Espíritu, Señor, para guiarnos. Ayúdanos, Señor, que estas cosas que hemos comentado en esta mañana, estudiado y visto a través de tu palabra, Señor, no sea solamente de hablarlo, sino de ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. Buscar constantemente, Señor, cuál es tu voluntad y el propósito para el cual tú me has llamado, nos has llamado a cada uno de los que estamos aquí. A las personas, Señor, que no conocen de ti, que quizás están viéndonos a través de las redes, Señor, te pedimos que tú también identifiques y le ayudes a ellos a entender, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a nosotros entender cuál es tu voluntad y ser partícipe de ello, de ser ese privilegio, Señor, de poder compartir el evangelio a otra persona y que nadie se pierda. Guarda nuestros corazones, alma y mente y ayúdanos a poner todo esto en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos concluir esta parte aquí de estar delante de la palabra de Dios, pues llevando a nuestro corazón esta interrogante. Hay un coro que cantábamos mucho antes que decía, leer la palabra de Dios, me haré estas tres preguntas. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué está diciéndome Dios? Entonces debemos permitir al Espíritu Santo, quien vive en nuestro ser, que nos guíe cuál es el mensaje de Dios para mí. Cuando el hermano Cristian pues dio el título del mensaje, se activaron inmediatamente en mi mente todos los textos que hablan sobre la voluntad de Dios. Y mientras Cristian tenía su bosquejo, pues mi mente allí se recitaba yendo y buscando. Y había un cuadro aquí en la congregación que hace como 28 años plasmó en mi mente uno de los textos que Cristian mencionó. Y ese texto yo lo llevé a mi vida de oración hasta el día de hoy. Yo no oro sin mencionar ese texto en mi oración. Salmo 143, 10. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque en mí, que soy, Él me creó a su semejanza, en mí hay una voluntad propia. Y esa se encarga el maligno de querer llevarla a todo lo que es la contra de Dios. Y Dios nos enseña su palabra. Dios nos muestra su voluntad a través de su palabra. Pero está que ese enemigo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, y esos textos el Señor lo mencionó en Primera de Juan, capítulo 5. Que no debemos amar las cosas de aquí. Quien ama esto, y podemos finalizar con esto, en nuestro ejemplo de guía, 1 Pedro 2, Jesucristo mismo dijo que vino aquí para que Él sea la voluntad de Dios, lo que se perdió. Que el hombre ahora nosotros hacemos nuestra voluntad. Que el Señor pues nos ayude a dar un pasito más para muchos de nosotros el Señor recordarnos que quiere vernos haciendo su voluntad y para otros aprenderle y empezar a motivarte a querer hacer la voluntad de Dios. Porque algo en nosotros se opone. Y como dice Romanos 7, está esta guerra en nosotros y lo que quiero hacer no lo hago. Y nos entristecemos cuando le faltamos al Señor y sabemos que a Él no le agrada. Pero gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, y su Santo Espíritu que nos ayuda. Pues vamos a darle una vez más gracias a Dios puesto en pie por su palabra. Y así pues concluimos la reunión de esta mañana. Oremos. Dios y Padre nuestro, una vez más delante de tu presencia, por el camino que nos ha abierto tu Hijo amado Jesucristo, nos presentamos ante ti para expresarte gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, por tu Hijo amado Jesucristo.